Muy bien, ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios. Les invito por favor a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, queremos suplicarte, Señor, que por favor tú nos guíes en el estudio de tu palabra, en esta meditación. Que tú seas, Señor, usándome a mí, mis labios, mi mente, que nos des oídos atentos a tu voz, por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Vamos a ir en nuestras Biblias a el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los 3 últimos versos de ese capítulo, versos del 25 al 28. La palabra de Dios dice así: Hermanos, oren por nosotros, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Hermanos, estamos en una pandemia, pero aún así debemos seguir desarrollando nuestra vida espiritual. Saben, seguramente muchos, si no todos, hemos estado cuidando nuestra salud, y está bien, debemos seguir haciéndolo. Pero yo temo que quizás no todos estemos cuidando nuestra vida espiritual, o al menos procurando crecer espiritualmente. Porque la verdad es que la pandemia no debería ser una excusa para nada, como para dejar de seguir creciendo espiritualmente. El apóstol Pablo aquí está terminando la carta, esta carta de Tesalonicenses, y él cuando se está despidiendo, entre otras cosas, él dice: saluden a los hermanos, que esta carta sea leída a toda la congregación. Pero fíjate en el verso 25, él dice: hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren o orad por nosotros. Él pide que los tesalonicenses oren por él, por el apóstol Pablo, y otros más que también lo acompañaban. Eso deja ver, hermanos, la importancia que la oración tenía en la vida del apóstol Pablo. Eso deja ver la humildad de Pablo, el apóstol, al pedir que oren por él. Eso deja ver que una de las marcas de su ministerio era la oración. Ahora, no sabemos qué motivos tenía en mente para que pida oración. Podría ser, algunos dicen, podría ser por valentía, por denuedo en predicar el evangelio. Recuerden que estaban en una época muy peligrosa, había persecución en Roma. Y puede ser que estén pidiendo valentía, denuedo, desenvolvimiento, o que el Señor les libre de hombres malos que los querían matar. O también puede ser por gozo y fortaleza en medio de la aflicción y la necesidad que estaban pasando. Pero lo cierto es que Él pide oren por nosotros. Ahora, ahí ese oren se puede entender como oren fervientemente. No les dice oren por cumplir y ya. Dice oren con fervor. Y está en imperativo, les manda, oren por nosotros. Hermanos, nosotros solemos orar por cosas o pedir oración por cosas como la salud, el trabajo o cosas similares. Y eso está bien, es una marca del amor cristiano. Pero ¿por qué no pedir por cosas espirituales? ¿Por qué no pedir que pueda crecer más en mi comunión con el Señor? ¿Por qué no pedir por un mayor hambre por la palabra de Dios? ¿Por qué no pedir por mayor gozo, por fortaleza? ¿Por qué no pedir por valentía en compartir el evangelio? También deberíamos pedir por nuestro crecimiento espiritual. Porque, hermanos, si el apóstol Pablo pedía oración,
nosotros, con mucha más razón, necesitamos la oración de nuestros hermanos. A veces por orgullo callamos y no compartimos, pero deberíamos hacerlo. De hecho, yo me atrevo a decir, hermanos, escuchen bien, yo me atrevo a decir ahora que en medio de las circunstancias que estamos viviendo ahora, quizás orar unos por otros sea una de las marcas distintivas de una verdadera unidad en la iglesia. Orad unos por otros sea una de las marcas genuinas de unidad en la iglesia. Porque yo sé que la pandemia impone ciertas restricciones, pero deberíamos orar unos por otros. Por otro lado, hermanos, este verso, hermanos, oren por nosotros, nos debe hacer pensar también en la forma como servimos al Señor. Porque Pablo era un apóstol y misionero, pero aún así él pedía oración. Él sabía que por más que, miren, Pablo sabía teología, Pablo sabía de doctrina bastante. Hay libros que son complicados de poder entender, de poder interpretar. Pero aún así él pedía, oren por nosotros. Hermanos, ¿cómo sirves al Señor? Ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. En la iglesia, en el ministerio en el que estés, escuela dominical, ensamble, si eres un maestro o líder de un grupo pequeño, de células, etc. ¿Cómo sirves al Señor? ¿En tus fuerzas o dependiendo de Él? Pero también, ¿cómo sirves al Señor en tu vida diaria? Porque, hermanos, nuestra vida debe ser una de servicio a Dios de lunes a domingo. ¿Cómo sirves al Señor en tu trabajo, en tu familia, como ama de casa, como esposo, como hijo, como hija, como estudiante universitario, escolar? Porque todo lo que tú haces está sirviendo a alguien y debería reflejarse que estás sirviendo a Dios y debes hacerlo dependiendo del Señor, en la guía del Señor, en las fuerzas del Señor, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas que Él nos da. Por eso es importante orar, es una muestra de dependencia, de humildad de nosotros para con el Señor. ¿Sabes? Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer, este gran reformador, tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las 3 primeras horas del día en oración. Tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las 3 primeras horas del día en oración. Ahora, yo no digo que tengamos que orar 3 horas diarias necesariamente, pero nota ahí el enfoque. Martín Lutero decía, tengo una agenda súper recargada, una agenda full, que tengo que orar más esa semana, ese día. ¿Por qué? Porque tengo tantas presiones en el día o en esa semana que no puedo darme el lujo de orar poco. Porque si oro poco, entonces cuando lleguen ese momento de presión, de estar sobrecargado, no voy a poder soportar esa presión espiritualmente hablando. Entonces decía, mientras más presiones, más cosas, tengo que orar más. Y lamentablemente, la mayoría solemos pensar al revés, ¿verdad? Tengo tantas cosas que hacer que, bueno, oraré aunque sea unos 5 minutos. Pero no, al contrario, deberíamos buscar más al Señor. Es cuando más deberíamos buscar a nuestro Dios. Pero hermanos, no dejemos que las cosas de este mundo nos ahoguen, espiritualmente hablando. Sé que hay épocas en las que cuesta orar, pero perseveremos, porque la recompensa es grande. La recompensa es percibir en tu alma la presencia de Dios contigo, es percibir en tu alma que Dios está contigo. ¿Qué mejor saber que Dios está en control de todo porque le has buscado? Porque has estado con el Señor, y que pase lo que pase en tu día a día, tú dices, Dios está en control, porque tú ya has buscado al Señor, sabes que Dios está contigo allí, donde estés. Es la recompensa de buscarle a Él. No que la circunstancia cambie necesariamente, aunque pudiera cambiar o no,
sino que ahora en tu interior tú ves la vida de otra manera porque tú sabes que Dios está contigo porque le has buscado a Él en oración. La recompensa es la presencia del Señor. Ahora nota algo más. Pablo está pidiendo a la iglesia que oren por él. Nuestros líderes y pastores también necesitan de nuestras oraciones. Sabes, a veces creo que sobreestimamos a los líderes y a los pastores, pero ellos también tienen luchas, tentaciones, sufrimiento, pruebas. Y frecuentemente, creo que más que otros, quizás batallan con el desánimo espiritual. Hermanos, si queremos que la obra del Señor prospere, oremos por los líderes y pastores de nuestra iglesia. Oremos mucho por ellos y sus familias, para que el Señor prospere su obra, la obra del Señor, a través de la vida de nuestros pastores y líderes. Ahora, hermanos, no vamos a saber cómo orar unos por otros si no nos tratamos unos a otros, si no nos relacionamos unos a otros. Ahora, yo sé que la pandemia tiene ciertas limitaciones, pero aún podemos usar la tecnología, ¿verdad? Ya sea llamando, WhatsApp, Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, déjame decirte esto. Claro, si antes de la pandemia no tomabas mucha importancia al compañerismo cristiano, a la coinonía, a la comunión con otros creyentes, si antes de la pandemia no te importaba mucho eso, solamente ibas a la iglesia por cumplir y ya, o por estar en el culto y ya y luego te salías, tienes un problema muy serio y tienes serias razones para pensar o para dudar si eres un verdadero creyente o no. Si antes de la pandemia no tomabas mucha importancia al compañerismo cristiano, tienes un problema muy serio. Tienes serias dudas para pensar si eres un genuino creyente o no, porque no se puede vivir la vida cristiana como tipo llanero solitario. Nos requerimos unos a otros para animarnos, motivarnos en la fe, en el crecimiento espiritual. Nos une un solo Señor, Cristo, un mismo espíritu, una sola fe. Esto va más allá de simplemente conectarse vía internet o aún yendo presencialmente. Tiene que haber un compañerismo, una amistad, una comunión unos con otros. ¿Sabes? Pero obviamente esto no puede hacerse si no es por la gracia de Dios. Porque dice en el verso 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Si queremos crecer en nuestra vida de oración, debemos hacerlo, pero hacerlo en la gracia de Cristo. La gracia que nos salvó, que nos rescató, es la misma gracia que nos santifica. Es la misma gracia que nos quiere hacer madurar y crecer. Lo que tenemos que hacer es permanecer en Cristo, permanecer en Él y así dar frutos espirituales. En la medida que lo hagamos, entonces creceremos espiritualmente, hermanos. ¿Sabes? Algunos líderes están diciendo que quizás post pandemia, hablando de la Iglesia Universal, quizás solo el 50% regrese a congregarse. Eso sería triste, ¿verdad? Hermanos, cuidemos nuestra vida de oración, perseveremos en ello, para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, por tu palabra. Rogamos, Dios, que tú nos ayudes a ponerla por obra, a perseverar, a seguir creciendo en nuestra vida espiritual, de comunión contigo, Señor, en oración. Por favor, ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.